Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung M30 versus al Xiaomi Mi 9. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Antes de hablar del Samsung M30, es importante recalcar que existe una cierta homogeneidad en el lenguaje de diseño de los teléfonos de la serie M, ya que los dispositivos están todos hechos de plástico y tienen características modernas, como el notch en forma de gota de agua y baterías grandes. En general, el modelo Galaxy M30 se siente muy similar a lo ya presentado por esta compañía, es decir, el diseño es funcional, encaja muy bien en mano y es bastante resistente, acompañado de unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en su parte inferior donde es un poco más ancho. Sumado a esto presenta unas estupendas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos encontraremos con 159 x 75.1 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. El Xiaomi Mi 9 posee una parte trasera de cristal, bonita aunque fácil de ensuciar con nuestras huellas. Este dispositivo en esta ocasión incorpora una triple cámara que sobresale bastante, lo que hace que si lo ponemos en una mesa no sea del todo estable, al menos si no tenemos una funda. No es problema mayúsculo, pero sí es algo visible. Cuando tienes el teléfono en la mano, sus bordes se sienten como una continuidad del dispositivo, algo que permite un buen agarre. El teléfono tiene lados ligeramente curvos, que acaban con bordes de aluminio, un detalle que literalmente recuerda al Mi 8 y a otros celulares de la empresa. En su frontal tendremos un notch en forma de gota y unos marcos reducidos espectaculares. Se nota el trabajo hecho por Xiaomi en este aspecto. Este dispositivo es ligeramente resbaladizo, aunque no tanto como en otros teléfonos de la competencia. En sus dimensiones tenemos 157.5 x 74.7 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. El Samsung M30 vamos a tenerlo disponible en dos tonalidades, al igual que sus hermanos menores, como lo son el negro y el azul. El Xiaomi Mi 9 estará presente en tres colores como lo son violeta, negro y azul, pero debemos tener en cuenta que dependiendo de tu país puedes tener o no disponible cierta tonalidad. Para el Samsung M30 vamos a encontrar que en su lado derecho tiene los botones del control de volumen y uno de encendido. Estos botones podrían decirse que son ergonómicos. De hecho, incluso el lector de huellas dactilares es muy cómodo de alcanzar. También es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio y en el tiempo de uso terminé optando por él en lugar de la opción de desbloqueo facial, que aún no ha logrado ganar mi confianza. Mientras tanto, en el lado izquierdo hay una bandeja con ranuras para dos tarjetas nano SIM, así como una ranura para tarjetas micro SD dedicada. A lo largo del borde inferior del teléfono se encuentra el conector USB tipo C, el puerto de audio de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Este último no va demasiado alto y el sonido producido es bastante suave. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con sus botones de navegación en su pantalla. El Xiaomi Mi 9 tiene en la parte de abajo doble salida para la bocina y un puerto de carga USB tipo C. Lamentablemente este teléfono no tiene puerto para audífonos y aunque no tiene sensor de huella físico, sí posee uno en la pantalla. Si hablamos de botones físicos mantiene el de volumen y el del encendido en el lateral derecho y un botón dedicado al Google Assistant del lado izquierdo. Este último botón puede configurarse con otras acciones predefinidas como abrir Google, abrir la cámara frontal o una aplicación reciente o encender el flash para usarlo en modo de linterna. Algo negativo, como ya lo mencionamos anteriormente, es que este dispositivo no trae un puerto jack para sus auriculares, ni tampoco el slot para la memoria de expansión, por lo cual debes tenerlo muy presente si deseas adquirir este dispositivo. Por otro lado, el sensor de huellas que presenta en su pantalla funciona adecuadamente, es rápido en la detección de nuestra huella y sobre todo muy fiable. Para el Samsung M30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB.
Para el Xiaomi Mi 9 nos toparemos con tres versiones distintas, en una tendremos 6, otra 8 y en una versión que no estará presente en todos los países de 12 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Samsung M30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 contaremos con dos únicas versiones de 128 y 256 GB, que en esta oportunidad no pueden ser ampliadas por tarjetas microSD. Las especificaciones internas del Samsung Galaxy M30 son las mismas del Galaxy M20, en su mayor parte. El teléfono está alimentado por un procesador Exynos 7904 que se basa en un proceso de 14 nanómetros. Este es un conjunto de chips octa-core con una combinación de dos núcleos Cortex A73 de alto rendimiento, combinados con 6 núcleos de eficiencia Cortex A53. Ahora bien, si vas a utilizar el teléfono únicamente enfocado en las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto, no notarás ningún tipo de problema, pero si lo usas para juegos, déjame decirte que puede que te sientas un poco decepcionado, ya que la GPU Mali G71 MP2 definitivamente se queda atrás del Adreno 612 del Snapdragon 675 del Redmi Note 7 Pro. Este M30 está predeterminado para gráficos medios en PUF, pero te ofrecerá una buena fluidez y casi en ningún instante notarás lag en el dispositivo. Mejor dicho, el rendimiento general es muy refinado y Samsung ha hecho un trabajo absolutamente fantástico al asegurarnos de que no hayan caídas en rendimiento en ninguna parte de la interfaz del usuario. El Xiaomi Mi 9 tiene el procesador Snapdragon 855 octa-core que corre a 2.84 GHz, al igual que el Samsung S10 y otros celulares similares. Acompañando este procesador tenemos la GPU Adreno 640. En mis pruebas el rendimiento del celular ha sido fluido y no he tenido inconvenientes al jugar, enviar mensajes y en general realizar tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados. No he notado en ningún momento que el dispositivo se sienta lento y cuando he mantenido partidas de Asphalt 9 o PUBG Mobile tampoco he sentido que se calentara. Su fluidez ha sido positiva, no he encontrado que las aplicaciones abran de manera lenta, ni mucho menos que en juegos demandantes como los ahora mencionados se evidencie el lag. E incluso las descargas ocurren de manera rápida, sobre todo en los primeros momentos de carga tras iniciar el terminal por primera vez, donde generalmente suele presentarse lentitud. La duración de la batería del Samsung Galaxy M30 es muy buena, hay una gran batería de 5000 mAh dentro del dispositivo, que es lo suficientemente potente como para durar todo un día con facilidad, junto con una buena optimización de batería. Es decir, para resumírtelo un poco, cuando hice las pruebas en el dispositivo duró casi 2 días completos de uso. Llevando un poco a tope este teléfono, utilizando para llamadas telefónicas, navegación web, uso de redes sociales, transmisión de música e incluso varias partidas de juegos, mejor dicho, un uso bastante típico, este terminal logró brindarme constantemente cerca de 8 horas de pantalla activa. Y para finalizar, debemos reconocer que Samsung incluyó un cargador tipo C, aproximadamente 15 watts en la caja, pero como se trata de una batería grande, me tomó 2 horas y 25 minutos en promedio para cargar el teléfono por completo, pero de nuevo, no me quejaría con una batería tan duradera. En el Xiaomi Mi 9 no podemos dejar por alto su batería, pues este apartado como siempre es un aspecto que tenemos en cuenta al momento de valorar un celular. Debes tener en consideración que este teléfono ofrece un buen comportamiento, pese a tener una batería de 3300 mAh y que a pesar de su precio se desenvuelve muy bien y compite con los mejores. En mi uso diario desde las 7 de la mañana he logrado finalizar la jornada y llegar a casa con algo de batería, aunque con el indicador en rojo y el menos del 10% sobre las 9 de la noche. Si eres de los que revisa cada rato sus redes sociales, chatea y te gusta escuchar música, esa será la duración que este celular en promedio te brinda. Realmente algo bueno, pero debemos ser honestos, existen en la actualidad dispositivos similares a este que nos brindan una mejor autonomía e incluso el doble de lo que presenta este terminal.
Al igual que el Galaxy M10 y el M20, el Samsung M30 también ejecuta Android 9.0 con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5. El Xiaomi Mi 9 presenta el sistema operativo Android 9.0 Pie bajo la capa de personalización MIUI 10, que ciertamente trae unos aires del sistema operativo de Apple. Si bien también nos gustó la pantalla LCD del Galaxy M20, la pantalla Super AMOLED de este Samsung M30 aquí es definitivamente un paso adelante y es uno de los mejores paneles que podemos obtener en este rango de precios. Pues tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2280 píxeles con una densidad de 394. Es de recalcar que este es el primer teléfono de la serie M con muesca en forma de U en la parte frontal, sin ningún tipo de novedad significativa. Debido a la naturaleza de la tecnología, los niveles de contraste son fantásticos y también lo son los ángulos de visión. La pantalla se ve impresionante por donde la mires. Los niveles de negro se manejan adecuadamente y el brillo máximo es sorprendente cuando se configura manualmente, siendo suficiente para la visualización en exteriores. En el modo automático el ajuste de brillo es un poco conservador y es posible que la pantalla no sea completamente visible a la luz del sol. El punto blanco predeterminado es bastante preciso, pero si se desea un tono más cálido o más frío puede cambiarse del perfil de cine a foto AMOLED en la configuración del dispositivo. En el Xiaomi Mi 9, si hablamos de la pantalla, nos encontraremos ante un panel Super AMOLED de resolución Full HD Plus de 6.39 pulgadas, con 2340 y 1080 píxeles. Esta pantalla llega con una densidad de 406, la cual se encuentra en el rango promedio de los dispositivos de este mismo valor. La experiencia en este panel es buena y no se echa en falta la nitidez o nivel de detalle independientemente del contenido que se esté visualizando. Buena experiencia con los ángulos de visión, por mucho que los exageremos, si bien no tardará en aparecer el sombreado que sea cuando la veamos más allá del plano habitual, a nivel de contraste y colores nos ofrece una gran nitidez, con un nivel de saturación equilibrado tratándose de una pantalla Super AMOLED. De brillo va muy bien, alcanzando los 600 nits, que más allá del número en la práctica representa que no hay problemas en la visualización cuando la luz solar incide directa e intensamente sobre el panel. Eso sí, al ajuste de brillo automático le falta un poco, porque se queda bajo en situaciones de luminosidad media-baja, un leve problema que hereda al menos del Mi 8. En el Samsung M30 tendremos una configuración de triple cámara trasera, lo cual en un teléfono económico es difícil de encontrar o no se conoce, pero Samsung lo ha hecho posible. Definitivamente era algo que estaba ansioso por probar, pero al hacerlo este dispositivo logró decepcionarme un poco, ya que Samsung podría haber hecho mucho con un hardware tan impresionante, pero no lo hizo. Aquí únicamente nos conformaremos con tener un trabajo decente. El teléfono incluye una cámara primaria de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9, con un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una lente de ángulo ultra ancha de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Ahora las imágenes tomadas a la luz del día resultan bien, con grandes niveles de contraste y tonos de apariencia natural. Sin embargo, las imágenes tomadas con la lente gran angular se ven horriblemente distorsionadas en ocasiones y Samsung tiene un corrector de forma que les permite corregir este problema. Sin embargo, hubo ocasiones en que las imágenes estaban demasiado distorsionadas como para corregirlas. El modo retrato funciona bien, con una gran detección de bordes y una separación natural del fondo del sujeto. El desenfoque parece bastante natural y se puede aumentar o disminuir después de haber tomado la foto en la configuración. En cuanto a la cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, estuve muy satisfecho con las selfies, tanto en condiciones de luz diurna como en condiciones de baja luz. Y para finalizar, en cuanto al desbloqueo facial funciona un poco regular, con una precisión algo decente para un sistema no tan seguro basado en 2D. Por esto prefiero desbloqueo por lector de huellas. Llegamos a uno de los puntos más críticos de los smartphones hoy en día, el apartado fotográfico, y en esto el Xiaomi Mi 9 tiene armas para luchar en este campo. Un pack de triple cámara trasera con sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, una lente gran angular con sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un objetivo zoom de 2x de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Siendo claros y directos, no estamos ante una cámara que luche por ser la mejor de este año, pero sí que estamos ante
una cámara que puede hacer sombra en el rango de los móviles en los que se encuentra. Esta triple cámara da una versatilidad importante en términos de usabilidad y captura de escena que quieres capturar. En nuestras pruebas hemos encontrado con que el rendimiento en situaciones de buena iluminación es bueno, el resultado da muestras con alto contraste y haciendo uso del HDR es bueno, levantando ligeramente las sombras y manteniendo las luces. Si vamos a situaciones de baja luz es donde encontramos cómo este terminal cae por detrás de la gama top, y es que aunque hace uso de ese sensor de 48 megapíxeles, nos ofrece imágenes de 10 a 12 megapíxeles, según la proporción que elijamos. La mejoría en la accesibilidad de luz no es tan clara, debemos decirlo. Y para terminar tenemos que el dispositivo presenta un desbloqueo facial, que funciona correctamente y sin ningún tipo de problema. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung M30 es de 920.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.400 pesos mexicanos, que a su vez son $283, que equivalen a 252 euros. Para el Xiaomi Mi 9 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.502 pesos mexicanos, que a su vez son $402, que equivalen a 370 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung M30 le gana al Xiaomi Mi 9 en botonera, batería y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 le gana ampliamente al Samsung M30 en los siguientes aspectos: diseño, personalización, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en software. No hay mucho que pueda comentar al respecto, el video fue bastante claro, pues siempre mostró al Xiaomi Mi 9 como ganador desde el principio hasta el final. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.